Bueno, como ven, todos los marroquíes tienen barba, pero yo soy adoptado, no tengo nada que ver con esto. Que no somos marroquíes, que somos sefarditas del norte de Marruecos, y no tiene nada que ver con Marruecos, ¿sabes? Si te enteras una vez. Está bien, estoy aprendiendo, debo decir, desde que conocí a Soli hace unos años, luego a David, en realidad hace poco, parece que hace mucho, pero hace un año nada más, parece que fuera, no digo toda la vida porque tienes 2 años más que yo. Y con Abraham ahora, efectivamente descubrimos un mundo, aquellos que venimos del otro del ladino parlante, descubrimos un mundo impresionante que bien vale la pena conocer, así que yo aquí termino mi participación diciendo solamente, por un lado, larga vida a la vida en Jaquetía, cómprenlo, apoyen estas cosas, y le doy la palabra a David Vergel para que continúe. Yo voy a decir que me emociona cuando veo a Sol y David, aunque sea virtualmente, pues la verdad es que siento a la vez alegría y tristeza, porque es un gran amigo y un gran defensor de nuestros valores y de nuestra historia. Como todo buen humanista, y Sol lo es, él entrevista siempre, como lo habéis visto, la alegría y las penas. Y con un solo, en este caso con un solo propósito, que es el de transmitir y mantener vivos los valores y recuerdos de los cristianos judíos de Marruecos, de los sefardíes de Marruecos, de lo que fueron nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra religión, nuestra cultura, y todo ello durante más de 500 años en que permanecimos en aquel país. Sobre todo esto, Abraham, que está mucho más preparado que yo, por lo cual hasta luego, pero tengo que deciros que desde el momento que yo abandoné mi ciudad de nacimiento, mi ciudad natal, que es la misma que la de Abraham, Tánger, el Tánger ese de los años 50, pues no dejó de invadirme una preocupación que era, por lo menos, colaborar en una pequeña forma, de alguna manera, en preservar vivo el legado de nuestros antepasados, del norte de Marruecos, de las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, y de algunas ciudades de Argelia como puede ser Orán u otras. Y de todo ello nació mi idea de dejar constancia de todo esto, de por lo menos una pequeña parte de nuestra herencia, de lo que fue nuestra lengua, el idioma, la lengua de sus antepasados europeos, de sus abuelos, de mis abuelos, aquella que hablaron desde el momento mismo en que abandonaron Castilla, como Sefard también. Y así es como nació el proyecto de la vida Jaquetía. La Jaquetía, contrariamente al ladino, que mejor dicho, el judeo español, carece totalmente de tradición escrita. No es una lengua de intelectuales, es sencillamente la lengua del pueblo. La base de la Jaquetía es el castellano antiguo, el castellano del siglo XV, que mis antepasados trajeron consigo de España, de nuestra querida Sefard. Con el paso del tiempo se fue enriqueciendo con aportaciones del árabe, del bereber, algo de francés, poco, y por último el siglo XIX del español moderno, del español que hablamos hoy. La Jaquetía representa no solamente una lengua, sino toda una cultura con sus costumbres, sus tradiciones, su humor, sus cantos, sus rezos. Es el idioma del amor y del insulto, del cariño también y del desprecio. Y como os decía, la Jaquetía, al no haber dejado testimonio escrito, unido a la influencia cada vez mayor, obviamente, de las lenguas modernas y a nuestra dispersión por cinco continentes, es muy difícil su permanencia. Hace muy difícil que sobreviviera en el tiempo. Y mi apuesta
fue que la Argentina no pasara al olvido, por lo menos conservándola de alguna manera en aquellos medios en que se puede preservar como recuerdo para la historia. Para conseguirlo tenía que encontrar un medio y sobre todo una persona capaz de crear una obra que pudiese hacer realidad este reto. ¿Y quién mejor en este caso que mi amigo de infancia, mi compañero de colegio, de juegos, de estudios, Soli Deli, que habéis visto en pantalla? Y Soli, desde su infancia, desde que tenía su carrera, pues se dedica, sobre todo cuando deja Marruecos, que ya en el año 68, pues se dedica a defender todo ese patrimonio a través de una extensa obra que se extiende al teatro, a los ensayos, a los bailes, al folclore. Bueno, y Soli tiene otro mérito, que es que escribe la primera obra que jamás se haya publicado en Jaquetía. Y eso es importante, porque es la única obra que tenemos en Jaquetía. Su título es La vida de Salomón. Salomón es Soli, Soli es Salomón, la vida de Salomón, Salomón es Salomón. Y está trabajando ahora en una segunda parte de esta obra que va a terminar o publicar prácticamente pronto. Entonces, así, pensando todo esto en agosto del año 2010, informé a Soli de mi propósito y él no dudó enseguida en aceptar el reto y decidió crear La vida Jaquetía. Trabajó durante muchísimos meses junto a un extraordinario grupo de colaboradores que figuran todos aquí en la obra. Y como siempre es característico de Soli, él se dedica con un entusiasmo y una entrega digna de encomiar y realiza esta maravilla que es La vida Jaquetía para que no se pierda. Entonces, había que difundir la obra y recurro a mis amigos del Centro Sefarad de Israel, que acogió el proyecto con gran interés y con enorme cariño. Miguel de Lucas, que está por ahí. Fernando, que está ahí. Y Esther, pero no sé. Ahí está. Esta es la reina. El reino de Esther. ¿No la miras? Pues ellos no escatimaron el esfuerzo para hacerlo una realidad. Fue el primer trabajo que realiza el Centro Sefarad de Israel en el marco de la plataforma de herencia. La presentación oficial de la Vida Jaquetía tuvo lugar en mayo del 2012 en el Centro Sefarad, bajo la presidencia del subsecretario de Asuntos del Ministerio de Asuntos Exteriores de España y en representación del Gobierno de España, y con la asistencia de representantes de instituciones como el Instituto Cervantes, las de Escuderías y otras muchas. Bien, antes de ceder la palabra, y ya es profesora a Abraham Bencio, yo quisiera llamar una llamada de ayuda, de cooperación a las comunidades sefardíes y muy especialmente a aquellas que como por ejemplo, no sé si está por ahí, Ana está por ahí, la de Belén do Pará, o la otra cercana en el Amazonas, lo de Manaus, porque de hecho esas dos ciudades fueron fundadas por los antepasados de este señor, mío, de Tetuán y del país y de pueblos de norte de África. Así que a ver si nos ayudáis a difundir la obra. Porque de hecho lo que haréis es difundir los valores de vuestras comunidades. También recurrir al mundo universitario, porque sin ellos es imposible. Este es un idioma que vamos a seguir hablando muchos años. Si los medios universitarios no recogen el guante y no nos ayudan, poco vamos a hacer. Pues estaba ya en ese momentito, pero ya no está. Pues Rafael, que está ahí, de la Universidad Marilán, Moshe Saúl, de la Autoridad Nacional del Ladino, pues los podéis ayudar en lo que podáis para que, además del judío español, esta lengua se permanezca leyenda para la historia. Y yo quiero transmitir aquí un agradecimiento muy especial a dos personas que no son judíos sefardíes del norte de Marruecos, se quitan. No puede ser, they are perfect, but they come from another place.
Me refiero muy especialmente a Marcelo y Elena Berberis. Ellos son de Rodas, pero nos han ayudado y han colaborado muchísimo con nosotros, ojalá todos hicieran igual. Y nada más, decirles, como lo dijo antes, lo mencionó antes Marcelo, que ahora está disponible allí, hay pocos ejemplares, pero tenemos otro proyecto en mente que se nos será en breve para hacerla todavía más accesible. Muchas gracias por su atención y ya se la palabra a mi amigo Ramesio, que es además de amigo, además de colega, bueno, es mucho más joven, no lo parezca por la hora tan joven, pero Abraham es el representante de una saga de rabinos, de la saga de rabinos evangelinos, es hijo, nieto y bisnieto de rabino, y el mismo de Jaime, que sigue siempre permaneciendo en esta memoria para siempre.